Brillants, un programa que irradia talent, conduït per Esther Torres. Buenos días, buenas tardes, según a qué hora nos escuchéis hoy. Aquí estamos en Radio Morell, un capítulo más de Brillants, Irradiant Talent. Y hoy nos acompaña una persona que me hace mucha ilusión presentar, solo voy a decir el nombre por ahora, Sara Becares. Enseguida os cuento quién es. Hola Sara, ¿cómo estás? Buenas, Fer, ¿qué tal? Bien, gracias por acompañarme hoy aquí en Radio Morell a hablar de temas de ciberseguridad. Voy a presentarte, si te parece. Vamos allá. Bien, pues Sara es experta en ciberseguridad y colabora con diversas iniciativas para la promoción de la presencia femenina, tanto en este sector de la ciberseguridad como en un nivel más amplio, lo que son conocidas las siglas como STEM, ¿no? Las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Actualmente Sara es gerente senior de proyectos en la empresa internacional Cyber Rangers, pero tiene una amplia experiencia en este sector con más de 18 años, en los cuales ha estado trabajando en el INCIBE, en el Instituto Nacional de Ciberseguridad Estatal Español. En su tiempo libre, si es que le queda, no sé bien cómo lo hace, además de disfrutar de familia, amigos, viajar y hacer deporte, colabora con otras iniciativas. Por ejemplo, es embajadora del programa STEAM Talent Girl de la Fundación ASTI, ubicada en Burgos, ¿verdad? Como presidenta también, otra de las iniciativas, del Real Aéreo Club de León. Sara además ha sido premiada en los últimos años, por ejemplo en el 2025 en el que estamos, ha sido reconocida como una de las 30 mujeres líderes del sector de ciberseguridad en España por, no sé si es LISA o LISA News, LISA Institute Security Intelligence, Cybersecurity and Geopolitics. En el 2023 le dieron el orden del mérito de la Guardia Civil, la categoría de la Cruz Blanca por su trayectoria profesional en el campo de la seguridad, y en el 2021 fue reconocida como una de las top 100 mujeres en ciberseguridad en Europa por Women for Cyber Foundation European Union, ¿no? Bien, pues aquí me acompaña esta semejante profesional dedicada a la ciencia y a la tecnología, y vamos a comenzar con una pregunta muy básica, Sara, que sería quizás una obviedad, pero merece la pena comenzar. ¿Por qué es tan importante hoy en día la ciberseguridad? Bueno, pues básicamente porque vivimos en un mundo digital. Y yo siempre soy de la opinión de que la digitalización va acompañada de la ciberseguridad, porque sin una, la otra no debería existir, o no deberíamos, si no estamos muy desprotegidos. Yo lo comparo siempre la ciberseguridad un poco con la medicina, ¿no? Con una disciplina que desde siempre tiene que estar unida al ser humano. Entonces, cuando nosotros empezamos con esta vorágine de la digitalización a todos los niveles, en niveles profesionales, en niveles personales, es súper importante tener una serie de doctrinas o de buenas prácticas que hagamos nuestras y que en ese mundo digital las pongamos en marcha. Por supuesto, en el plano personal, pues a todos los niveles, con nuestros menores, nuestros mayores, nosotros mismos, cada operación que hacemos, cada vez estamos más presentes en Internet, para que nos hagamos una idea de cifras, ¿no? Porque a veces cuando decimos cifras vemos la realidad de la situación. En el mundo somos más de 8.000 millones de personas, de las cuales 5.200 millones de personas están conectados a Internet. Estamos hablando de 5.200 millones de personas de 8.000 millones, incluyendo recién nacidos, niños muy pequeños y personas muy mayores. Con lo cual, si nos circunscribimos a ciertas edades, pongámoslo desde los 6-7 años hasta, 80-90 años,
muchísima gente se conecta a Internet y pasa su vida ahí. En España, pues podemos hablar de que más del 85% de las personas se conectan al menos una vez al día a Internet, ¿vale? Y también ahí incluimos desde los bebés más bebés hasta los mayores muy mayores. Con lo cual, nuestra vida transcurre en dos planos, en el plano digital y en el plano físico. A veces nuestra mente tiende a separar esos planos, ¿no? Y tiende a pensar que, bueno, en el mundo físico tengo una serie de cautelas o precauciones, como pueden ser, pues voy por la calle y no le digo a la gente dónde vivo, no le digo a la gente a qué colegio van mis hijos, cuántos hijos tengo, no me voy parando por la calle dando dinero o explicaciones acerca de mi tarjeta y mis cuentas bancarias. Pero, sin embargo, luego me voy al mundo digital y todo eso que no hago en el mundo físico lo llevo a cabo. Con lo cual, tendemos a disociar esas dos partes de nuestra vida. Y si yo subo una foto de mi hijo con un uniforme del colegio, por ejemplo, y este uniforme tiene un escudo, es muy fácil saber dónde está ese niño ubicado de 9 o de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que sale del colegio. ¿Vale? Con lo cual estamos dando información que per se no daríamos en el mundo físico, porque tendemos a pensar que, bueno, el mundo digital es otra cosa y es una extensión de nuestra vida física. Por eso es tan importante tener ciertas precauciones y por eso esa palabra que asusta a veces un poquito, que es la ciberseguridad, que parece que es cosa de gente muy técnica y gente muy versada en la materia, es una cosa de todos y es una cosa del día a día. O sea, que el alcance es toda tu vida, a lo largo de toda tu vida. Bien. Efectivamente. Da que pensar, tal y como lo has descrito, me parece muy gráfico, que no das información, bueno, en conversaciones y así, pero queda en los registros de los oídos, ¿no? Y en la buena intención de las personas con las que hablas. Pero una vez que queda registrado lo digital, entiendo que el acceso es... No tenemos esa sensación de dónde están los datos, ¿no? Es como una desconexión, ¿no? Que... Mira, yo cuando doy muchas charlas en colegios y para padres y para niños, ¿no? Y sobre todo con los niños les hago un experimento visual. Y cojo un vaso de agua y les digo, esto es Internet, ¿no? El agua es Internet. ¿Y cuáles son nuestros datos? Y cojo una tinta de estas tintas que se diluyen en el agua y lo lanzo al agua. Y empiezas a ver cómo la gota de tinta se fluye por todo el agua y al final el agua acaba estando azul. Cuando yo les explico que Internet es el agua y la gota es tu información, ellos visualmente conciben que volver a recoger esa gota que yo he lanzado a ese agua, que al final acaba siendo azul, ¿vale? Es muy complicado, por no decir imposible. Sí que es cierto que existe la ley del derecho al olvido, en el cual pues, esto quiere decir que si yo en un momento determinado de mi vida hice algo que figura en Internet que pueda atentar contra mi honor, contra mi imagen y demás, tendría derecho a ejercer el derecho al olvido, que es que tendría derecho a quitar esa información de ahí. ¿Qué pasa? Que es muy difícil ejercer realmente ese derecho al olvido. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a un buscador, léase Google, Bing, cualquiera de los que utilicemos, que me retire esa información. Ellos lo retiran, pero si esa información aparece en otra página publicada, si alguien hace una foto lo vuelve a publicar, o si aparece en otro sitio, tenemos que seguir persiguiendo a nivel personal que desaparezca de todos esos sitios, porque Google no lo va a hacer por sí mismo, o un Bing, o un Microsoft, o quien sea, no lo pueden hacer. Ellos quitan el punto donde tú les dices, pero hay tantos puntos y tantas maneras que esa información circula con esos 5.200 millones de internautas que hay en el mundo, que no sabes dónde va a acabar tu información una vez que la lanzas a la red, ¿de acuerdo? Con lo cual yo siempre lo que le digo a los niños, a los padres y a todos los con los que tengo la oportunidad de hablar es, pensemos qué hacemos antes de hacerlo. Es decir, si yo lanzo una imagen de mi vida personal en un Instagram o en una red social tipo TikTok que tiene gran impacto a nivel de usuarios al otro lado y lo hago sin proteger mi cuenta y esa cuenta es abierta, piensa cuánta gente me va a ver esa foto, ¿vale? Esa información. Sí que es cierto que también tenemos que pensar en que la vida cambia y nosotros, dentro de las edades que nosotros tenemos, pues no vivimos toda la digitalización que se está viviendo cuando éramos pequeños, con lo cual tenemos una concepción de la privacidad mucho más arraigada, la cebolla, ¿no? ¿Qué le cuento a mi familia más directa? ¿Qué le cuento a mis amigos? ¿Qué le cuento al resto del mundo?
Ahora las nuevas generaciones, esa cebolla o esa concepción de privacidad es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque utilizan las redes sociales, los juegos y ese entorno digital para hacer amistades y para conocer a gente, ¿vale? Con lo cual ahí pues tenemos que saber, esto no lo vamos a poder cortar porque también tiene sus beneficios, ¿no? Pero tenemos que trabajar en la educación desde los hogares, desde la escuela, desde todo el ámbito social, en que trabajemos mucho la educación a nivel digital y tengamos en cuenta que hay ciertos peligros que hay que conocer y hay que saber protegerse. Y la mejor protección es la prevención. Es decir, si yo no hago algo, si yo me prevengo de poder lanzar esa información a cualquier persona o de cualquier manera, pues seguramente tenga menos problemas que quien hace de todo y sin pensar las consecuencias. Creo que es muy clara, o sea, son claros los mensajes. Bien, en este educar podríamos pasar al capítulo formarse, prepararse profesionalmente. Para acceder a esta profesión, ¿tú percibes que hay como una diferencia o no en el acceso de hombres y mujeres a esta profesión como elección, ¿no?, de trayectoria? O sea, ¿cómo nos conectamos con el mundo de la ciberseguridad si hay diferencias de género? Hay diferencias de género, no solamente en la ciberseguridad, y esto es un mensaje que debemos desde todos los ámbitos cuidar y solucionar, porque las nuevas tecnologías, muy amplio, a nivel súper amplio, están dejando fuera a las mujeres muchas veces por elección propia, ¿no? Leía yo hace no mucho un artículo en el que se decía cómo la ingeniería informática, ¿vale? Antes no se llamaba ingeniería informática, se llamaba informática, licenciatura en informática, grado, otra cosa, que no era ingeniería. Desde que se le puso ese apodo, ¿no?, de ingeniería informática, descendieron drásticamente las matriculaciones de mujeres. Con lo cual es un tema también psicológico, el por qué las mujeres nos autoboicoteamos y dejamos de lado como imposible ciertas carreras, ¿vale? También es cierto que a nivel global, en números globales, todas las ingenierías están perdiendo estudiantes masculinos y femeninos, ¿vale? Lo que pasa que es cierto que si ya vamos al grano fino, cuando pierdes muchos estudiantes en este tipo de estudios, el grado de mujeres que no estudian es menor, ¿vale? Estamos hablando de un 12% aproximadamente de mujeres que estudian ingeniería informática y demás, que son las que luego te dan acceso a este tipo de estudios más personalizados, profesionalizados, como son la ciberseguridad. Pero también estamos hablando de cloud computing, estamos hablando de ingeniería artificial, estamos hablando de biotecnología, todo lo que lleve cierta connotación de ingeniería o de grados muy específicos en tecnología y en ingeniería, las mujeres, muchas veces por estereotipos que nos autoimponemos, ¿vale?, estamos quedándonos atrás. Y eso quiere decir que en ese mundo digital del que hablamos nos estamos quedando fuera del 50% de la población, y eso quiere decir que lo vamos a tener muy complicado para encontrar pues profesiones de futuro con alta remuneración, con alta inserción laboral. Entonces no debemos como mujeres ponernos trabas a nosotras mismas. Bien, los datos siempre ayudan, ¿no? Sí, la brecha digital es otro concepto que circula. Hay... A ver, sí, que se me había ido tu imagen. Bien, la brecha digital y sale un cierre. ¿Estás ahí? Sí. Ah, vale, de acuerdo. Disculpad. Lo que no os he dicho en este caso es que esta entrevista que estamos hoy en Radio Morell es a distancia, porque estamos conectando Tarragona, León, ¿verdad? León. Eso es, sí, como a veces has hecho cosas en Burgos, entonces estamos en el espacio digital compartiendo este encuentro. Bien, seguimos con más cosas interesantes para preguntar con Sara. Estamos hablando de muchos retos, estamos hablando de cifras universales, pero desde España, no sé, los retos que ves o las metas que deberíamos proponernos para subsanar todas estas lagunas, ¿no?, o estas cosas que tenemos que ir enfrentando desde políticas educativas para reducir esa brecha u otras cosas. ¿Cuál es tu experiencia o cuáles son tus reflexiones de tanto tiempo haber colaborado en un instituto nacional?
Bueno, desde España estamos trabajando en ello, ¿vale? Y a nivel mundial también se está trabajando en ello, pero en España, por ejemplo, hay muchas instituciones y a nivel gubernamental, por ejemplo, INCIBE es una de ellas, ¿no? Pero también a nivel ministerial hay iniciativas como puede ser el Foro Nacional de Ciberseguridad, en el que se trabajan diferentes aspectos de la ciberseguridad, ¿no? En este Foro Nacional, ¿qué se intenta? Bueno, pues con la coordinación de entidades como el DSN, el CCN o INCIBE, que son los entes como más importantes a nivel gubernamental en materia de ciberseguridad, ¿vale? Por cómo está montada la ciberseguridad en España y las entidades que tienen competencias asociadas. Bueno, pues en este caso se reúne toda la parte que es más administración pública, ¿vale? Tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, con toda la parte privada. Entonces, en este foro es un ámbito que a mí me parece una iniciativa que me parece fabulosa, que es unir todos los intereses, tanto de lo público como de lo privado, todas las necesidades, y ir avanzando en conjunto para solucionar todos estos problemas. En concreto, con todo el tema del talento, hay un grupo de trabajo específico relacionado con temas de talento, y lo que se busca un poco es, primero, acercar la ciberseguridad a cualquier persona que quiera hacerse un poco como un futuro profesional aquí. ¿Qué personas? Personas tanto nuevos estudiantes, que acceden ahora mismo a grados de FP, o sea, a estudios de FP, a temas universitarios, como también a gente que se quiera reciclar. Porque, bueno, pues hay mucha creencia, ¿no? de que, bueno, pues hay profesiones que van quedando como obsoletas y cada vez pues se necesitan menos personas en determinados sitios. Luego también hay mucho miedo, mucha creencia de que la inteligencia artificial va a quitar muchísimos puestos de trabajo y demás, ¿vale? Entonces, nosotros lo que decimos es, esa inteligencia artificial, por ejemplo, la pérdida de empleo, va a perder empleos que no son de valor, es decir, algo que pueda hacer recurrentemente que no sea aportar algo que como nosotros como ser humano aportamos de valor, ¿no? Pero hay muchos trabajos nuevos que van a surgir porque nosotros tendremos que dar valor a todo eso que la inteligencia artificial nos analiza o nos pone. Por ejemplo, en ciberseguridad. En ciberseguridad hay muchísimos perfiles. Esto vuelve un poco a lo que yo comentaba antes de que se parece a la medicina, ¿no? Médico, tú estudias medicina y ya no eres médico especialista en cualquier cosa, sino que luego te especializas en un montón de especializaciones que puedes, ¿no? Entonces, el que sabe del cerebro probablemente tenga nociones básicas de lo que pasa en el corazón, pero hay otro especialista que es el del corazón. En ciberseguridad pasa lo mismo. No hay un experto en ciberseguridad que todo lo sabe y todo lo conoce, sino que hay gente especializada en diferentes perfiles que llamamos, ¿no? O competencias. Está el que sabe de forense, es decir, el que sabe analizar un dispositivo después de que haya pasado un incidente. Está el que pertenece a la parte más de prevención, de los equipos de prevención. Está, ojo, muchos perfiles que no son técnicos completamente. Tenemos perfiles pues, de abogado, derecho o como queramos llamarlo, este tipo de competencias más de lado legal, ¿no? Y ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, hay más ciberdelitos que otros delitos de calle. ¿Vale? Entonces, si yo voy con un ciberdelito a una comisaría y lo voy a denunciar, necesito que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sepan de ciberseguridad. Hay perfiles especializados en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay perfiles, cuando yo voy al juzgado, ni abogado, ni fiscal, ni juez deben de saber de esta disciplina, porque si no yo les estoy hablando de algo que para ellos no es tan natural como el cadáver en el suelo o cualquier cosa, ¿no? De más tangible en el mundo físico. Entonces necesitamos también perfiles de estos sitios. Entonces hay muchos perfiles que no son todos digitales, no digitales, súper técnicos y tecnológicos y que son también necesarios. Entonces, ¿qué se está haciendo desde España? Pues un montón de cosas. Se está colaborando también con Europa, se está colaborando también a nivel internacional para empezar a definir esos perfiles, quitar estereotipos, formar a la gente mucho más de cerca, meter en FP ya hay 2 cursos de especialización de tercer nivel en ciberseguridad. En la universidad hay muchísimos másters y están empezando desde hace algunos años a hacer grados también en ciberseguridad. Hay un montón de certificaciones, o sea, temas mucho más prácticos, ¿no? Para aquellos que no han empezado ni siquiera a pensar en la universidad o en FP, pues a mucho menor nivel pues en primaria o incluso en la ESO, hay competiciones para chavales que se hacen cosas más prácticas. Entonces hay muchas actuaciones a nivel nacional que se están haciendo
para mejorar que cada vez haya más gente que se quiera dedicar a esto de la ciberseguridad. Sí, interesante desde abajo, desde primaria, empezar, igual que con otros ámbitos se está haciendo como la robótica, ¿no? O sea, muy en paralelo quizás, sí. Estas competencias más tecnológicas, hasta grados de especialización muy, muy, muy finos, ¿no? Claro, acorde a lo que decías desde la división también desde un principio, ¿no? Mundo físico, mundo digital, delitos, lo mismo, es que nos atraviesa, ¿no? Es como tener un ego y un alter ego, ¿no? Son como las dos realidades constantemente, a todos los niveles. ¿Y qué recomendarías si aterrizamos en el campo del emprendimiento? Una persona emprendedora, claro, negocios, no te pongo ejemplos, claro, servicios, comercios se ven claramente cosas, pero para tener como un básico, un kit básico, ¿no? A la hora de emprender todo proceso emprendedor, que ya tenemos mucha realidad de economía digital, aunque seas un negocio muy punto de venta físico, pero siempre hay esa parte digital. ¿Qué caminito, ¿no? ¿Qué le recomendarías como a todas aquellas personas que están emprendiendo, sea lo que sea, en su sector? Que sí que es, supongo que también como a nivel ciudadano, pero a la hora de generar negocio, ¿no? Y temas, bueno, tienes otras responsabilidades, generas economía, tienes otro tipo de relación con los impuestos, haces más movimientos. ¿Qué le recomendarías a una persona emprendedora? A ver, pues yo creo que es fundamental que pymes y autónomos, sobre todo, ¿no? que sepan que la ciberseguridad está ahí y que hay entidades como, por ejemplo, INCIDE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que en su página web o incluso en un número de teléfono gratuito y confidencial, que es el 017, tienen ayuda, ¿no? ¿Ayuda por qué? Pues porque yo digo que la ciberseguridad nos afecta a todos, desde el que emprende y pone una tienda de barrio, pues de lo más normalita de estas de zapatería de barrio, o sea, que puedes pensar, pues yo para qué necesito la ciberseguridad. Bueno, esa persona probablemente tenga una conexión a internet en su zapatería, tenga todas sus ventas en un programa informático, tenga un registro de lo que va saliendo del stock, de lo que sale por lo que entra. Todas esas cuestiones seguramente no lo llevará ya en una libreta en papel que guardará en un armario, ¿no? Lo llevará en un ordenador con conexión probablemente a internet. Entonces, incluso esa pequeña parte digital tiene que estar segura. ¿Por qué? Pues porque hay cifras, ¿no? A mí eso, ya os digo que me encanta dar cifras porque creo que es cuando más se ve un poco el impacto. El 60% de las pymes que sufren un ciberataque no se recuperan y tienen que cerrar. Un 60% es mucha, teniendo en cuenta que España es una nación de pymes, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos saber qué hacemos. Ojo, yo no digo que necesitemos ser expertos en ciberseguridad y saber absolutamente todo. Para eso hay o entidades externas, si nuestro negocio es muy amplio, o entidades como INCIDE que nos ayudan a saber los básicos. ¿Dónde nos ayuda INCIDE a saber los básicos? Pues bueno, INCIDE tiene toda una línea que se llama INCIDE Empresas, ¿vale? Que es para pymes y autónomos. Para aquellas personas que estén pensando, oye, yo voy a emprender en cualquier tipo de temática, son para esas personas también, ¿vale? Para aquellas personas que piensen, yo quiero emprender, pero quiero emprender en ciberseguridad, porque la ciberseguridad es una disciplina que avanza muy, muy rápido, es una disciplina para la que se necesita muchísimo emprendimiento, muchísima investigación, ¿vale? Para esas personas, INCIDE, por ejemplo, tiene un programa que se llama INCIDE Emprende, que ayuda mediante charlas, mediante subvenciones, mediante un montón de cosas a emprender en ciberseguridad, ¿vale? Entonces, tanto por un lado como por el otro, es fundamental tener conciencia de que la ciberseguridad está ahí y haga lo que haga en mi empresa, tanto si es ciber puro como si no lo es, voy a necesitarlo. Entonces, yo mi consejo primero sería echar un ojo a la página web de INCIDE en INCIDE Empresas, ¿vale? Arriba de todo en la página web hay un apartado que pone empresas y ahí te puedes descargar desde guías para tus empleados de buenas prácticas, desde planes de seguridad, desde información genérica. Te puedes suscribir a newsletters que lo que te hacen es recordarte qué amenazas están más vivas ahora y te pueden afectar. Estar pendiente, ¿vale? Porque solamente si tenemos el conocimiento podremos poner la solución a esos problemas, como yo decía, antes de que puedan pasar. El tema de la conciencia es un camino largo. Me has hecho reflexionar que muchos de los modelos de planes de empresa, ya sea de la universidad, de las administraciones, en los apartados de riesgos, no aparece de manera clara que tú empieces a pensar en riesgos a nivel ciberseguridad. Piensas en prevención de riesgos más físicos, medidas laborales,
piensas en riesgos económicos, ¿no? No asumir los costes, no tener ingresos, que haya fuga de talentos si me apuras, ¿no? Riesgos de equipo, de personas, no tener la capacidad técnica, pero no piensas tan concretamente en este mundo digitalizado. Riesgos de estar fuera de mercado porque no tienes propuesta de valor, pero, ostras, el añadir, empezar a pensar, porque al final es trabajo de todos imaginar situaciones para resolverlas. Totalmente. De hecho, cuando haces un plan de seguridad, lo primero que te hacen es hacer un análisis de riesgos, ¿no? En ese análisis de riesgos, lo que tú estás viendo son todos tus activos y ahí entran los activos físicos también, ojo, ¿no? En los planes de seguridad a nivel ciber entra también el aspecto físico, ¿no? Y, por ejemplo, lo primero que te dicen en un plan de seguridad digital o de seguridad virtual, ¿no? Es primero está la persona, es decir, pero para todo. Si tengo que salvar, lo primero que voy a salvar es a las personas. Primero, eso a lo segundo, a la hora de formar, tengo que formar, porque es una frase que a veces no nos gusta demasiado en el sector, pero la realidad es que el eslabón más débil muchas veces de la seguridad es el ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Porque tendemos a ser bastante confiados. En este mundo digital, lejos de que luego en el mundo físico no somos tan confiados, en el mundo digital somos muy confiados. Entonces te piden ciertos datos, te piden ciertas cosas y tú, pues picas, ¿no? Entonces, tenemos que formar a nuestros empleados y a nuestras personas en la empresa. ¿Por qué? Porque es la manera que, pues que esa primera línea de entrada de correos, entrada de mensajes, entrada de cosas, yo, si la tengo formada, a lo mejor pican, pero picarán mucho menos que si no las tengo formados, ¿no? Y les tengo concienciadas. Entonces, todas esas cuestiones creo que es muy importante tenerlas sobre la mesa, planteadas en una empresa, en un emprendedor, en un autónomo. Y lo dicho, no tiene el autónomo o el emprendedor que saber absolutamente de todo. Para eso hay especialistas que nos pueden ayudar. Uh-huh. Hoy mismo me ha entrado por WhatsApp, entiendo que el número de teléfono, como se compran datos, otra oferta y te cruza con LinkedIn un responsable de recursos humanos y dices, bueno, lo borras en el momento porque yo no estoy en este proceso, y si fuera un cazador de talento, pues un mensaje de LinkedIn directamente en su plataforma, no a tu teléfono privado. Y claro, si estás buscando, hay épocas, es esa analizar tendencias, ¿no? Hay mucha necesidad de empleo, ahora hay mucha necesidad de compra, ¿qué fecha estamos del año? Bueno, es despertar esos reflejos, ¿no? A ver, es analizar todo lo que pasa en la vida. Entonces, en época de Hacienda siempre hay mensajes relacionados con Hacienda diciéndote que pinches en no sé qué enlace. A final de mes llegan las facturas de la luz, las facturas del teléfono, de descárgate esa factura que debes no sé cuánto. En determinados momentos también todo el tema de paquetería pues siempre llama mucho porque ya no sabes ni cuántos paquetes pides ni cuántos esperas, ¿no? Y entonces descarga porque no hemos pedido entregar tu paquete. Entonces, yo siempre lo que digo es, primero pensemos a nivel global, ¿vale? Efectivamente, si alguien me va a contratar, me va a mandar un mensaje a mi WhatsApp, probablemente me mande un mensaje por la línea oficial, que en este caso podría ser un LinkedIn, un InfoJobs o cualquier otra plataforma de empleo en la que yo estoy dada de alta. Entonces, primero, pensemos. Segundo, vayamos a las aplicaciones oficiales. Si me piden algo con mucha urgencia, que ya solo queda esto, o fíjate, cuando yo estoy en un momento más vulnerable, en el sentido de, oye, voy a salir de viaje, estoy en el aeropuerto, y en ese momento recibo una llamada de alguien que me dice que tengo que firmar una factura porque si no van a devolver no sé qué mercancía. Pensemos, ¿no? Porque muchas veces, como publicamos mucha información de nuestra vida personal y privada o profesional en redes y demás, pues hay gente analizando toda esa información. Entonces, dependiendo de las campañas, dependiendo de mi momento, dependiendo de la información que yo comparto, pues puede ser que me ataquen por ahí. Entonces, cuando hay servicio de urgencia, cuando te piden información o cuando te piden ciertas cosas, pensemos siempre, vayamos a las aplicaciones oficiales y si no lo tenemos, y si tenemos mucha duda, hagamos un doble chequeo que llamamos, ¿no? Un doble factor de chequeo, que es, chico, si te está pidiendo algo el banco y tú no lo ves en tu aplicación, siempre seguro que tenemos a alguien en una oficina de confianza que podamos llamar, oye, Manolito, que me está pasando esto. Y Manolito, que es tu gestor de banca, te va a decir, pues no es real, o sí, o mira, fíjate, te vamos a mandar ciertas cosas, ¿vale? Pero hagamos ese doble chequeo, pensemos, o sea, démosle una vuelta mayor que la de, uy, me llega un correo pinche. Los impulsos. Porque eso...
Bien, pues todos estos chequeos, si te parece, te propongo analizar sobre lo que tú has ido creciendo a nivel humano, profesional, como transferencia de habilidades de todas estas actividades profesionales que vienes realizando, ¿no? ¿Qué es lo que tú has adquirido, que pones en práctica, que te ha cambiado tu forma, ¿no? Tu mentalidad y te ha dado recursos? Muchas cosas, ¿no? Yo llevo más de 20 años trabajando y, bueno, muchos más de 20. ya casi 25. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y no todos ellos relacionados con ciberseguridad. Yo venía del mundo informático, del desarrollo de software y demás, pero en un momento de mi vida se me cruza la ciberseguridad de manera súper casual, ¿vale? No buscado, porque por aquellos entonces la ciberseguridad, hace 18, 19 años, la ciberseguridad como tal, como disciplina, tampoco es que fuese muy conocida ni muy usada. ¿Vale? Estábamos hablando de virus por aquellos entonces, de, bueno, si me ataca un virus, antivirus, todas esas cosas que ahora se siguen teniendo en cuenta, pero es muchísimo más amplio. Entonces, llevo casi 19 años trabajando en el sector de la ciberseguridad, con lo cual eso me ha dado mucho aprendizaje porque hemos visto muchas cosas, o personalmente he visto muchas cosas. También, pues INCIBE me ha dado la oportunidad de estar en muchos proyectos distintos, acompañando a empresas, acompañando a jóvenes talentos, acompañando a diferentes sitios y temáticas. Y todo eso te da una visión como un poco más holística, ¿no? de todo lo que está pasando en el mundo a nivel internacional en materia de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo he ido yo aprendiendo? Pues prueba y error también. O sea, nadie nace aprendido en esto de la ciberseguridad. Luego también hay un tema que yo hablo mucho con los padres, es como los niños saben más, ¿no? De esto. Bueno, los niños son tecnológicamente nativos, eso es cierto. O sea, un bebé ya ha visto, ¿no? No es lo mismo que cuando mi abuela intentó manejar un ordenador y cuando movía el ratón veía que el ratón se movía en la pantalla. Ese sincronismo que ella no le costó muchísimo ver cómo moviendo una cosa con mi mano se mueve algo en otro sitio, ¿no? Los niños, según nacen, ya lo tienen. ¿Por qué? Porque lo están viendo. O sea, esto es como el lenguaje. Tú, a fuerza de practicar, tú lo sabes. Y entonces ellos lo ven todos los días, ven cómo tú haces así. O sea, para un niño que un dispositivo no sea táctil, es raro, ¿no? Pero se acercan a las teles y hacen como así, intentando agrandar y demás. Y tú le tienes que decir, esto no es táctil, ¿no? Esto es un dispositivo a lo mejor un poquito más antiguo, no pasa nada. Entonces, todo eso, ¿vale? Todo eso que ellos están viendo está muy bien porque ellos son tecnológicamente nativos. ¿Qué pasa? Que su habilidad para entender qué está bien y qué está mal la da la madurez. Y nosotros como adultos tenemos más madurez y conocemos el mundo y conocemos los peligros que hay en el mundo físico. Puede ser que no conozcamos todos los peligros que hay en el mundo digital, pero tenemos mucho más sentido común, tenemos mucha más expertise para poder educar a esos niños en un sentido común y en una expertise dentro de Internet. Entonces, la falsa creencia de padres, adultos y demás, no, mi hijo sabe más, bueno, hace lo que quiere porque me domina, ¿vale? Esa falsa creencia tenemos que también trabajarla. Entonces, todas estas cuestiones de habilidades que yo he desempeñado y que yo tengo, creo que se pueden desempeñar por cualquier persona, ¿vale? Y creo que es algo de lo que debemos formarnos y estar al tanto. ¿Por qué? Pues porque, pues es una cosa más que nos han puesto la vida en nuestro camino y igual que leemos de otras cosas, de filosofía o de historia o de lo que sea, pues tenemos que también leer. Para eso, por ejemplo, pues yo me vuelvo, ¿no? Yo ahora mismo ya no estoy en INCIBE, pero creo que INCIBE tiene unos materiales muy, muy buenos. ¿Por qué? Porque traduce lo técnico a lo común. Es decir, mi madre puede entender lo que INCIBE escribe en su parte de experiencia senior, que es para mayores, ¿no? O en Internet Segura for Kids, es para padres, para madres, para niños y chavales. Entonces me explican a nivel muy llano lo que yo necesito conocer de una red social o de un videojuego que está haciendo mi hijo. Y por último, también yo he aprendido mucho de mi familia sentándome con ellos y hablando con ellos. Yo no sé jugar a todos los juegos que juegan mis hijos, pero me siento con ellos y escucho lo que ellos me tienen que decir. Es decir, cómo juegan, qué facilidades, qué habilidades les da ese juego, qué tipo de cosas hacen ahí, si se conectan en línea, si no, y a partir de ahí yo me da pie para trabajar y decir, oye, yo quiero que esto sea, porque al final la aplicación cambia, pero lo que hace por debajo es básicamente lo mismo, que es relacionarse con otros autónomos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues hay que tener ciertas precauciones. Bien,
Bueno, has dicho ya muchas cosas a lo largo de la entrevista respecto a qué hacer si te quieres formar o ejercer, pero si en estos momentos hay alguna de las personas que nos escuchan, pues me quiero dedicar a la ciberseguridad, ¿qué les recomendarías? Bueno, pues lo primero, que bienvenido, porque hace falta mucha gente en el mundo ciber. Puertas abiertas. Hay un gran gap entre todos los profesionales que se necesitan ahora mismo en la industria, a nivel España o a nivel internacional, ¿vale? Y es un campo lleno de oportunidades. Entonces, lo primero es bienvenido. Lo segundo es saber a qué te quieres dedicar exactamente. Como decía, ¿no? La ciberseguridad no es un campo único, no es un campo como la medicina que dice, venga, pues me hago médico y ya, luego ya veré, ¿no? Tienes que saber un poquito. Entonces, en ese poquito hay organismos como, por ejemplo, ENISA, que es la Agencia Europea de Seguridad, que han sacado, pues hace, creo que era 4 años, 3 años, una especie de framework en inglés, bueno, sí. Ahora no me sale la palabra en español, vaya por Dios. Sí, bueno, un marco sí. Un marco de referencia de 12 perfiles que bueno, pues que ahora mismo la industria demanda, ¿vale? Y esos perfiles son muy amplios, desde técnicos, como hablábamos antes, desde técnicos a no tan técnicos. Pero bueno, ahí tienes muchas páginas en internet, entre ellas está la Academia Hacker de Incibe, que también te señala aquí a otros sitios para ir, para ver, para que te formes, para que empieces a ver este mundillo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues es necesario que también sepas si esto te gusta o no te gusta y en qué términos y qué especialización es más la tuya, ¿no? Y luego, por supuesto, formarse. Hay que formarse. Si ya tienes claro que te quieres dedicar a algo como la ciberseguridad, si vas por FP, pues tienes tu línea, ¿no? De FPs superiores como pueden ser los de redes o los de desarrollo de software, que luego te dan capacidad de irte al curso de especialización de ciberseguridad IT, que es de todo, y el OT, que es más industrial. Si vas por el lado universitario, ahora mismo ya hay grados en algunas universidades que desarrollan grados en ciberseguridad específicos. Si no lo tienes súper claro, puedes hacer algo como informática o alguna ingeniería o alguna cosa más tecnológica y luego hacer másters también en ciberseguridad, ¿no? Y a partir de ahí, pues el mundo es suyo. Es decir, hay muchísimas formaciones de mucho tipo, más especializadas, tanto a nivel nacional como internacional, ¿vale? Aquí un inciso, el inglés es algo que se necesita y se tiene que hacer sí o sí en el mundo de la ciberseguridad, porque muchas de las cosas que vienen vienen en inglés, entonces es súper importante hablar inglés, ¿no? Y para la proyección profesional también. El inglés es alucinante las puertas que te abren, pero más en estos campos más tecnológicos. Con lo cual, pues mi consejo es estudia, aprende, decídete y bienvenido. Y si conoces a alguien que esté relacionado con el mundo, aunque sea muy poquito, que también que te acompañe, ¿no? Porque en este mundo, al final, en España, somos muchos profesionales, pero al final los acabamos conociendo casi todos, ¿no? Porque vas a los congresos, vas a las competiciones y acabas viendo un poco la gente. Entonces es importante conocer también, hacer una red de contactos. Pero bueno, yo diría que lo primero de todo es saber qué es lo que te gusta, por dónde quieres ir, y para eso, bueno, pues la Academia Hacker de Incibe yo creo que también da cierto valor ahí a ese autoconocimiento de dónde quiero estar en la ciberseguridad. Estaba pensando en esto de la red de contactos, esa toma de conciencia colectiva con las competiciones en el mundo educativo, por otro lado universitario. Me parece interesante que a nivel ciudadanía, igual que se hacen bonos es que fíjate el símil que me ha venido, el fin de semana de las tapas, ¿no? Los comercios no sé qué, como ciudadano lo que haces es compras muchas cosas. Pues que las competiciones estuvieran más relacionadas con algo más lúdico del día a día, que lo veas, lo puedas visualizar, ¿no? Por ejemplo, los comerciantes que se plantearan algún reto de compra segura o alguna cosa como para dinamizar, no solo dinamizar con escaparates, ¿no? O me viene que para que se vaya naturalizando. Sí, bueno, también desde allí tienen, no sé si se llamaba el Roadshow, me parece que es el típico bibliobús.
de antiguamente, ¿no? Que va por muchísimas zonas, pero monta un tráiler enorme que monta cosas de ciber a nivel concienciación, ¿vale? Porque otra parte que no hemos hablado mucho, pero que es súper interesante, es la parte más de la ciudadanía, de la concienciación a nivel general. Entonces, es cierto que si te lo acercan a casa, te lo cuentan, te lo vives un poco, lo tocas, ¿no? Las cosas de juegos y retos, lo puedes hacer mucho mejor. Entonces, toda la parte de ciudadanía o toda la parte de menores, de educadores y eso, pues hay lo que se llama un roadshow, o también hay muchas universidades que están colaborando con el CIBER en hacer lo que llamamos cibercamps, que es con las universidades se hacen pues talleres, se hacen formaciones, se hacen un montón de cosas, tanto para los estudiantes de esa universidad como para la ciudadanía en general. O sea, hay muchas actuaciones, tanto desde INCIBE como desde otros organismos. Hay asociaciones como puede ser Pantallas Seguras, que hacen muchas iniciativas, muchísimas relacionadas con la concienciación en ciberseguridad. Entonces, para mí es fundamental que también la ciudadanía participe, toque, sienta la ciberseguridad y no la tenga miedo, sobre todo, porque es algo que te acompaña y que básicamente yo diría ciberseguridad igual a buenas prácticas en Internet. ¿Vale? En el uso de mis dispositivos y en el uso de Internet. Con lo cual, claro, cuando ya le cambias el nombre, no le llamas ciberseguridad, que parece que asusta un poquito más el nombre técnico, y le llamas buenas prácticas o sentido común en Internet, pues dices, oye, pues tampoco a lo mejor es tan difícil, ¿no? De tener 4 o 5 cositas básicas de cómo me tengo que comportar yo en este entorno para tenerlo cuanto más seguro, mejor. Bien, y finalmente, Sara, ¿te gustaría comentar alguna referencia a personas que te inspiren o que, tanto a nivel vital o profesional, que te marcan, no sé, horizonte de superación o no, cómo tú enfocas tu crecimiento en general? Pues mira, yo la verdad es que me encantaría tener la típica respuesta esta súper grandiosa de una persona mega famosa que me inspira en mi vida. No hace falta. La verdad es que yo, mira, mi inspiración más real y más tangible ha sido mi familia. Y en muchos lados, ¿no? Yo tengo unos padres que me han permitido hacer lo que he querido. Que creo que eso es muy importante, en el sentido de cuando yo era más joven y dije, mamá, papá, quiero ser ingeniera informática, de aquellas podían haber dicho, mira, va a ser que no. ¿No? O esto es muy difícil, como hay otra gente, y sorpresivamente, yo que trabajo con niños, con adolescentes, con niñas en estos programas como Talengeri, todavía eso pasa en las casas, que se dice, mamá, quiero ser ingeniera, biotecnóloga o lo que sea, y te dicen, eso es muy difícil, eso es una profesión de hombres, o lo que sea. En mi casa, cada hermano pudimos hacer lo que quisimos. Y para mí eso es una gran ventaja, porque tuvimos el apoyo de nuestros padres. Y yo venía de un expediente académico brillante y llegué a la universidad y me di con todos los faroles por todos los lados, ¿sabes? O sea, esto que dicen, ya, un baño de realidad, pues tal cual, ¿no? Y podía haber abandonado, pero tenía ahí el soporte de mis padres que me decían, inténtalo, no tires la toalla antes de haberlo intentado varias veces. Y bueno, pues obviamente he acabado mi ingeniería, he acabado máster, o sea, tengo una carrera profesional y unos estudios muy amplios. ¿Quién más me ha inspirado? Las mujeres de mi familia. Estoy hablando de mis abuelas, que para su tiempo eran para mí unas revolucionarias, mis tías, o sea, mis abuelas... Yo tenía una abuela en ciudad y una abuela en un entorno más rural, ¿no? Ambas dos, dentro de sus entornos, para mí, eran grandes mujeres luchadoras y avanzadas a su tiempo, ¿vale? Porque mi abuela, la que estaba en mi pueblo, llevaba a la familia, llevaba al campo, ayudaba a mi abuelo con cosas, o sea, quiero decir, tenía una vida, era una persona súper querida en el pueblo, o sea, todo el mundo la conocía por su positividad, por su risa, por su sonrisa, por su buen hacer. Siempre su casa estaba llena de niños, porque, bueno, pues cualquiera que iba al campo, pues lo podía dejar a los niños en su casa porque sabían que iban a tener un bocadillo para merendar o una comida, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, mi abuela en la ciudad estuvo trabajando casi hasta el día que se murió, haciendo cosas, o sea, a mí yo me acuerdo que ella con 80 y muchos años venir a mi casa y decirme, estaba trabajando para el obispado, de secretaria del obispo, así en un plan voluntariado, y necesitaba imprimir cartas en el ordenador, o sea, cartas, ya no te digo imprimir una hoja que hayas escrito, ¿no? Y enseñarle a funcionar. Funcionaba mucho mejor con el ordenador que mucha gente que trabajaba en aquel momento con trabajo oficial en el obispado, ¿no? Entonces, gente que para mí me ha demostrado
que hay que ser luchadoras, que hay que tener metas en la vida, que hay que tener, pero sobre todo hay que hacerlo de manera muy honesta, de manera pues para compartir con ese servicio a la sociedad, que yo creo que es uno de mis grandes fuertes, de decir, aprendo mucho, hago mucho para mí, pero también comparto con el resto pues a través de charlas, a través de un montón de iniciativas como las que has contado en mi presentación, ¿no? Que no las voy a repetir, pero creo que es importante, ¿no? Que todos colaboremos y dejemos el mundo un poquito mejor de lo que lo hemos encontrado. Pues gracias, Sara, por esta entrevista, por estar aquí en digital, aunque te siento súper conectada también aquí en el espacio físico, y enseguida haremos un pequeño resumen. Pues muchas gracias, esperamos otros por contar conmigo. Pues tras escuchar tantas cosas y en tan poco tiempo, tengo la sensación que estar presente y estar con conciencia digital se parecen más de lo que imaginaba, porque esa separación de pantallas, comportamientos, hábitos, es como el reto, ¿no? Pensar que porque estés hablando con un dispositivo o estés tomando decisiones, es como sutil, ¿no? Ver las consecuencias, lo que hay al otro lado, y creo que tenemos que aprender a relacionarnos con los objetos. O sea, se me ocurren símiles curiosos, ¿no? Igual que con las plantas, hay una conciencia en las plantas, hay mucha información ahora sobre la conciencia de las plantas, pues no pensar que la pantalla del ordenador es algo inerte, que es inocuo lo que estamos haciendo, ¿no? A todo lo contrario, y que incluso aunque no lo entienda, no lo imagine, yo me puedo llevar de una manera sana, segura, compartir, conectar, explorar, ¿no? Todos los retos que me traiga en esas nuevas habilidades, esas nuevas posibilidades laborales, porque somos todos bienvenidas y bienvenidos, ¿no? A un espacio que está por construir y definir de forma más segura. Así es como estar en la calle, ¿no? Y hacer una participación sobre el diseño urbano, pues esta arquitectura digital, estos procesos, es súper importante que todas y todas nos sintamos motivados a construirlos, a aprenderlos y a generar cambios para, desde esa positividad que ha transmitido Sara, que te acabo de decir Sana, ¿no? Porque me ha parecido una entrevista súper sana, súper clara. Sara, te agradezco mucho, y nos lancemos a esa seguridad tanto en lo personal como en lo digital. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, Esther, por tenernos presentes en este tipo de programas, y ojalá le llegue a mucha gente y empecemos todos en conjunto a participar en una sociedad digital mucho más segura.